Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, estudiantes, a otro estudio de la palabra de Dios. Hoy en día vamos a estudiar el capítulo 6 de Marcos. Y antes de comenzar le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que en el nombre de Jesús nos envíe su Espíritu Santo, su Espíritu de entendimiento, para que sea el Espíritu que nos guíe en este estudio, para que nos dé a entender su palabra, para que sea Él que nos dé sus verdades, las verdades que están escritas en este libro que tanto necesitamos hoy en día, en estos últimos días de esta edad mundial. Le pedimos entonces al Padre Celestial en el nombre de Jesús. Si le vamos a dar un título a esta lección, hoy en día vamos a decir: el predicador de Nazaret. Jesús de Nazaret es el predicador. Él es el que enseña por medio de su palabra. Abran sus Biblias entonces a ese capítulo 6 de Marcos y leo con la ayuda de él. Y salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. O sea que vino a Nazaret. Jesús el Nazareno, ¿verdad? Fue ahí donde él creció. Y llegado el día de reposo, otra vez aquí el día de reposo, Marcos nos describe en todos los capítulos anteriores muchas ocasiones esos eventos que suceden en el día de reposo, el Sabbat. El Sabbat simplemente quiere decir el día de reposo, el día de descanso. El día de descanso simplemente es todos los días que nosotros estamos en Cristo es un día de descanso, y no como unos por ahí que dicen que es el sábado. En estos días, hermanos, no se medía la semana como lunes, martes, miércoles, como nosotros le decimos hoy en día. Era otra manera de nombrar los días de la semana. Por tanto, el sabático, el sabbat, simplemente quiere decir el día de reposo. No te olvides que el día de reposo es aquel día cuando tú estás con Cristo. Por tanto, todos los días es tu día de reposo, porque es Él que se encuentra en paz. Si solamente tú sabes la palabra de Él. Continuando. Y comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Es el Hijo de Dios. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Viene de Dios. Él es el Hijo, el primogénito. Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, dentro de la misma sinagoga, la gente se asombraba, ¿me entiendes?, de la divinidad de Jesús. Por tanto, lo reconocieron en ese entonces. Escucha lo que se pregunta. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿Verdad? O sea que ya lo habían conocido, lo estaban reconociendo. Es decir, que Jesús no había estado ahí con ellos. ¿Entiendes? Creemos nosotros que desde la edad de 12 años hasta aproximadamente los 30, Jesús no estuvo en Nazaret. Viajaba por el mundo con su tío José de Arimatea. ¿Me entiendes? Hay unos por ahí que dicen que Jesús no tenía hermanos ni hermanas. Escuchemos atentamente qué es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y no es este hermano de Jacobo, un hermano, de José, dos, de Judas y de Simón, por lo menos 4 hermanos, ¿me entiendes? Hombres. ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas plurales, por lo menos 2 de ellas? Entonces tenemos por lo menos 6 hermanos, 4 y 2 mujeres, ¿me entiendes? Por tanto tenía una familia numerosa, hermanos y hermanas, todos menores que él, ¿me entiendes? Haz la matemática tú. Y se escandalizaban de él.
O sea que se perturbaban. ¿Cómo es posible que uno de nosotros de aquí tenga tanta sabiduría? ¿De dónde vienen estas cosas? Si hubieran leído la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, se hubieran dado cuenta que todo lo de Jesús se había profetizado entonces en el Antiguo Testamento. Solo había que leer. Como hoy en día lo único que tenemos que hacer es abrir el libro y leer y dedicarse un poco a entender y comprender lo que la palabra de Dios nos dice, simple y sencillo, con oídos para escuchar y entender. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea que desde la misma casa nuestra nos van a rechazar. Mira tú en tu familia, te pones a predicar la palabra de Dios y van a decir: ¿y este de dónde tiene esta autoridad? Cuando la autoridad viene de la palabra de Dios. Es ella y no este hombre, ni ningún hombre que es la autoridad. Ni ningún sacerdote, ni sumo sacerdote, ni principal de la iglesia, ni el apóstol. No, la palabra de Dios es la autoridad. Versículo 5. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Me entiendes? O sea, escuchemos lo que dice Jesús Cristo. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea que el Señor quedaba asombrado completamente porque estos no le creían a Él, al Hijo de Dios. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Me entiendes? Entre su propia gente no le creían, como hoy en día la mayoría de la gente no cree que viene un falso Cristo a engañar al mundo. Uno le da la documentación, 2 Tesalonicenses capítulo 2, todo el capítulo, y no lo creen. Continuando, versículo 7, escúchase atentamente acerca de un verdadero apóstol. Escucha la misión de un verdadero apóstol. Escucha qué es lo que recibe un verdadero apóstol. Y no como hoy en día los charlatanes que andan por ahí. Versículo 7. Y después llamó a los 12. Solo hay 12 apóstoles. No te engañes. No te dejes engañar. Solamente hay 12. Y comenzó a enviarlos de 2 en 2, 6 grupos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. No leas sobre esto. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo, en su divinidad, con el poder de Dios, les donó un poder y autoridad sobre espíritus inmundos. O sea que les dio el don del Espíritu Santo con poderes milagrosos. No como estos que hablan en una tontería, una palabrería que nadie les entiende. Escucha. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, nada. No como estos que andan en caravanas, con comités, con gente, con esto, con lo otro. No, estos no llevaban nada, sino solamente un bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. O sea que no llevaban absolutamente nada salvo un bordón. ¿Has visto tú últimamente a uno de estos, entre comillas, apóstoles caminar por las calles descalzos?
descalzos con un bordón. No, ellos andan en limusina. ¿Me entiendes? Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. O sea, que solo llevaban una. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, quédense en esa casa. Si los reciben, si quieren escuchar la palabra de Dios, si quieren ser sanados en el nombre de Dios. Y si en algún lugar no os recibiesen, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. O sea, ni entren ahí, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio, que viene pronto, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra y para aquella ciudad. Te pregunto yo a ti, ¿recibirías tú a un hombre con barba, con una túnica, con un bordón, si se te aparece y te toca la puerta hoy en día? Vas a creer que es un hombre loco, ¿me entiendes? Y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen, y echaban fuera a muchos demonios con el poder que les había dado en el versículo 7. Escucha. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermano, mi Biblia aquí tiene una referencia a Santiago, capítulo 5, y al versículo 14, ¿me entiendes? O sea que en Santiago, estos apóstoles, en el nombre de Jesús, ungían con aceite de oliva a esas personas que necesitaban sanamiento. Desafortunadamente hoy en día la gente cree que el aceite es lo que sana. Hay otros que me han criticado a mí por usar aceite para orar en el nombre de Jesús por sanidad para una persona. ¿Me entiendes? Sin saber que el mismo Cristo lo permitió a los apóstoles acá, que ungieran. Cuando uso el aceite, uno está dando testimonio a la obediencia, porque el aceite es significativo del ungido que es Cristo Jesús. ¿Me entiendes? El aceite en verdad solo es un simbolismo para denotar que somos obedientes a lo que Él dijo. Porque no es el aceite quien sana, sino que es Él. Y el hecho de obedecer lo que estos hacían por medio del mandato que Jesús dio en el versículo 7. Lee la oración de la sanidad en el capítulo 5 de Santiago, para que aprendas cómo se debe usar el aceite y cómo se debe de orar por alguien que esté enfermo o alguien que esté enferma, que necesita de un poder milagroso del Señor. ¿Me entiendes? Es simple, no eres tú, no es el aceite, sino que es Él de arriba quien sana. Continuando, 14. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Este es el mismo Herodes quien decapitó a Juan el Bautista, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Estaba temeroso Herodes, porque sabía que había decapitado a Juan el Bautista en error, que había cometido un pecado. Y otros decían: no, es Elías. Y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Como hoy en día muchos cultos por ahí y sectas religiosas dicen que Jesús es un profeta.
Es más que un profeta. Es el Hijo de Dios. Es Dios en la carne, caminando el mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Me entiendes? Es más que un profeta. Y al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Temeroso Herodes. 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, que es un acto ilícito. No se podía hacer eso. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Dónde se encuentra la documentación? En Levíticos y en Lucas capítulo 3 versículo 19, lee por tu propia cuenta. Pero Herodías, la mujer de Felipe, con la que estaba ahora, ¿verdad?, Herodes, le acechaba y deseaba matarle y no podía. O sea que le andaba ganas de matarlo a Juan el Bautista. Imagínate, esta es una mujer dirigenta de la nación de Israel, religiosa, como estos fariseos, saduceos, el sumo sacerdote, asesinos. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, Herodes había escuchado los discursos de Juan el Bautista y le escuchaba. O sea, que acataba, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero ya a estas alturas el pobre Herodes ya prácticamente estaba condenado a una destrucción espiritual. 21. Pero veniendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los más principales de Galilea, o sea, un gran banquete para celebrarse él mismo su cumpleaños, ¿verdad? 22. Y entrando la hija de Herodías, que sabemos que se llamaba Salomé, danzó. Me pregunto yo, ¿qué más hacía esta niña por Herodes? Y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, joven, me imagino, hermosa: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ahí es la caída de Herodes, ¿me entiendes? Se deja seducir por las cuestiones de la carne. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino, dice Herodes. Imagínate tú, le está dando una riqueza tremenda. Pero es una niña, ¿qué sabe esta niña? Y saliendo ella dijo a su madre: ¿qué puedo pedir? ¿Qué pediré? Y ella, sin pensarlo dos veces, le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Ahí llegó la oportunidad de Herodías. Una malvada, demoníaca. Y entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Sin pensarlo dos veces. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Imagínate tú, sabía ya en esos momentos lo que había hecho. Y enseguida el rey, enviando a uno de los de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha. Y la muchacha le dio a su madre.
Imagínate tú qué venganza de esta mujer. Imagínate tú. ¿Tú crees que esta es una demonia que está allá en las prisiones con el resto de los ángeles caídos? ¿Dónde crees tú que está esta mujer? En tormento, te lo digo. Y cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Esa fue la fe de Juan el Bautista. Te pregunto yo a ti hoy en día, ¿estás tú dispuesto o dispuesta a ser decapitado o decapitada, o colgado o colgada en la ciudad de Jerusalén, si eres uno de los dos testigos? Ponte a pensar eso. Aunque yo creo que ninguno de los elegidos, ningún pelo de la cabeza de ellos será tocado, excepto los dos testigos. Capítulo 11 del Apocalipsis, léelo. Versículo 30. Y entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad en poco. O sea que los apóstoles aquí le estaban refiriendo a los milagros que ellos habían hecho con el don del Espíritu Santo que el mismo Cristo les había dado. El hecho de echar espíritus inmundos, el hecho de sanar a los enfermos. Dime tú si estos apóstoles de hoy en día pueden hacer eso. Continuando, versículo 31. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Miles se congregaban a ser sanados. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Imagínate, aquellos que caminaban en el desierto para seguirlo a él, habían mucho más. Pues aquí nos vamos a dar cuenta que eran aproximadamente 5,000 personas que decidieron seguirlo a él al desierto. Y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sabes qué? Que las congregaciones de hoy en día tienen a líderes que en verdad no tienen compasión de las ovejas. Les roban el dinero, cometen actos de injusticia contra esa gente que los va a escuchar. ¿Tienen compasión ellos de las pobres ovejas? Pregúntate a ti eso. ¿O solo te pasan pidiendo dinero? ¿O la fiesta aquí? ¿O la fiesta allá? ¿O hay que recaudar dinero para esto? ¿Y hay que darle dinero para que se compre un carro nuevo? ¿O para tener una mansión nueva? ¿O para el templo? Hermano, Cristo no tenía templos. Enseñaba al aire libre. ¿Quién necesita un edificio para escuchar la palabra de Dios? Nadie. ¿Me entiendes? Estás perdiendo el tiempo si ahí lo único que hacen es cantar y cantar y cantar y no se toman ni un minuto para leer un capítulo de la palabra de Dios. Pero se pasan horas tirándose al suelo, cantando por aquí, tirándose por allá, y coma por aquí, y coma por allá, y deme dinero para esto, y deme dinero para aquello, y necesitamos para esto, ¿eh? Y el supuesto pastor se llena de dinero. Aprende la lección de aquí, mira, pastor. Cristo tenía compasión
¿Has aprendido tú un poco de compasión para con las ovejas? 35. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Imagínate, por seguir la enseñanza de él. Te pregunto yo a ti hoy en día, ¿irías tú a un desierto a escuchar la palabra de Dios? Hoy en día, en verdad, hay que irse a un desierto para encontrar a alguien que te enseñe la palabra, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Encuéntralos. Y respondiendo Jesús les dijo: dadle vosotros de comer, con fe. Dadle de vosotros de comer, ¿qué? La palabra de Dios, la semilla. Con esa palabra y con esa comida se puede hacer de todo. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Qué se puede comprar con 200 denarios? Nada. ¿Me entiendes? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Hermano, para un estudio más detallado, más profundo, averigua el significado de 5 y de 2. Número 7. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde, organizados en orden. Escucha. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. O sea, un grupo de 50 acá, otro grupo de 100 por acá, organizados. No como los relajos que se ven hoy en día. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Panes simbólico de la levadura y de la doctrina de Cristo. Peces es Él, el cristianismo. ¿Me entiendes? Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos a los discípulos. ¿Me entiendes? O sea que Él no reparte la comida a todos, sino que usa los 12 apóstoles. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Hermanos, ¿tienes tu fe? ¿Me entiendes? Para ser alimentado la palabra de Dios. ¿Me entiendes? 45. Y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Ya aquí está entrada la noche. En la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ya prácticamente se está poniendo al atardecer. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. O sea, despide a la gente, despide a los discípulos que se vayan por barco, y él va a la montaña a orar, a dar gracia. ¿Me entiendes? Por los milagros, por la compasión que le tenía a las ovejas. Y al venir la noche, 47, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. O sea, los discípulos en el mar y él por acá en la tierra. Y viéndolos remar, o sea que los miraba, con gran fatiga, porque el viento les era contrario,
cerca de la cuarta vigilia, o sea, las vigilias eran casi 2 horas cada una, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 2 de la madrugada. Estamos hablando de 2 horas aproximadamente, cuarta vigilia, como a las 2 de la mañana. Vino a ellos andando sobre el mar, para que nadie más lo viera, ¿me entiendes? Y quería adelantárseles. Y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. O sea, ¿cómo es posible esto? Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. O sea que estos apóstoles vieron al Señor hacer milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y aún así se asombraban y se atemorizaban de cada cosa que hacía Cristo, ¿me entiendes? Hoy en día andan unos charlatanes por ahí que se dicen andar sanando a la gente, que hacen milagros y bueno, usted lo ve. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hermanos, los eventos sobrenaturales no se toman así de fácil, ¿me entiendes? Da temor, porque es algo fuera de lo ordinario. Cuando te suceden a ti eventos sobrenaturales, te cuesta hablar. Si eres un hombre o mujer honesta, sincera, te cuesta confiar en alguien y decir una verdad. Hay muchos que dicen mentiras para creerse ellos dotados y especiales de Dios. ¿Me entiendes? Anda con cuidado. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En otra ocasión Cristo les dice acerca de los panes, de la levadura de los fariseos y de los saduceos, la doctrina de los ceneos. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. O sea, estamos en la madrugada, en la mañana. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos donde oía que estaban. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hermanos, ya se había pasado la voz, ¿me entiendes? Con el solo hecho de tocarle el manto a Jesús, se sanaban. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Y no como hoy en día, ¿me entiendes? El verdadero Hijo de Dios, el elegido de hoy, que camina sobre la faz de la tierra, está dotado de eso. Si éste hace lo que Cristo dice, ¿me entiendes? Orar por el enfermo en el nombre de Jesús, ungirlo, como se dice en Mateo 6, siguiendo las instrucciones del predicador y del maestro de Nazaret. Hermanos, agradecemos tu atención en este capítulo 6. No te pierdas la siguiente lección, capítulo 7, porque volvemos nuevamente a otro encuentro con los ceneos, los fariseos y los saduceos. ¿Me entiendes? Este libro es sumamente interesante, por eso vamos despacio, para ir explicando poquito por poquito, ir entendiendo los misterios y la belleza de las verdades de la palabra de Dios. Gracias por escuchar.
Dios te bendiga y acuérdate siempre que Cristo Jesús, el de la Biblia, es la palabra viviente. Dios te bendiga.